Hola amigos, muy buenas tardes y gracias por cumplirme nuevamente esta cita con la salud aquí en nuestro canal Mira TV. Hoy les tengo un invitado que nos trae un tema muy interesante para todos, que es la medicina hiperbárica. Así que pónganse cómodos y comencemos, porque tu salud no da espera. Amigos, hoy les tengo una invitada con un tema muy actual, un tema que tiene muchísimos usos en la medicina, y les presento a la doctora Cira Olmo. La doctora Cira Olmo es especialista en medicina hiperbárica. Doctora Cira, bienvenida al programa. Gracias. No, a usted por estar aquí. Doctora Cira, hablemos un poco de cuáles son los orígenes de la medicina hiperbárica y qué es la medicina hiperbárica. Bueno, vamos a empezar qué es la medicina hiperbárica, Correcto. para que las personas entiendan qué cosa es. Medicina hiperbárica es aquellas personas que van a entrar a un recinto o a una cápsula totalmente cerrada y que van a respirar oxígeno 100% puro con una presión como si estuviéramos haciendo la actividad de un buzo. Esa realmente es la actividad de la cámara hiperbárica. Ahora, muchas personas piensan que la actividad de la medicina hiperbárica data recién ahora en la medicina moderna. La medicina hiperbárica data de los principios del siglo XX y se hizo popular por la actividad del buzo o del blackout, cuando el buzo entraba en esta descompensación y se ponía en una cámara hiperbárica, que dicho sea de paso, en ese tiempo era un recinto totalmente de metal, hermético, y se veían las posibilidades reales de el cambio que cuando entraba esta paciente o este buzo y cuando salía después de haber recibido oxígeno puro a presión. Hoy día ya no, la cámara está así. Hoy día las cámaras modernas, hay dos tipos de cámaras. Existen las cámaras monoplace, o lo que le decimos la cámara que entra solamente un paciente. Que es algo parecido a lo que estamos viendo en este momento Exactamente, en pantalla. pero estas son antiguas, porque ahí está el paciente totalmente en una cámara de metal. Okay. Las de hoy día son cámaras totalmente transparentes, el cilindro o el cristal, como le queramos llamar, y el paciente entra y está totalmente todo el tiempo en comunicación con un especialista que puede estar hablando con él, el paciente puede estar mirando televisión, puede estar oyendo música. Y en el otro tipo de cámaras hiperbáricas, que le llaman multiplace, el paciente entra con más de una persona, puede estar sentado, pero la diferencia es que le ponen como un casco en la cabeza, como si fueras a bucear también, y el paciente recibe solamente por la nariz el oxígeno. Entonces, esa es la diferencia entre una multiplace y una monoplace. La que estamos viendo ahora es como las modernas, así, totalmente transparentes. Estas son como las de última generación. De última generación. Monoplace. Esas son monoplace, correcto. Hablamos entonces del uso inicial, que fue deportivo en los buzos. Correcto. Pero ahora en la actualidad hay muchísimos más usos médicos y usos en diferentes tipos de enfermedades. Hablemos un poquito cuáles son las enfermedades que más están demostradas que tienen utilidad con la medicina hiperbárica. Bueno, la Federación de Drogas y Alimentos, vamos a hablar específicamente en los Estados Unidos, porque la medicina hiperbárica en el mundo entero es aprobada, pero vamos a centrarnos a nosotros aquí, en el patio, como decimos nosotros. No está solamente aprobada para aquellas personas que tienen úlceras y que son diabéticos y llevan más de 30 días padeciendo de este problema, sino enero del 2016 la FDA, bajo la sombrilla de Medicare, que es quien manda todo, es decir, las directrices a los HMO, ha llevado a cabo o autorizado el pago para más de 200 patologías que no solamente son para los pacientes de úlceras diabéticas. Por ejemplo, un paciente que haya tenido o haya sido sobreviviente de cáncer y tenga los efectos secundarios de este cáncer,
puede ser calificado y su seguro se lo va a pagar. Muchas personas me dicen, doctora, yo tuve radiaciones y me van a hacer un trabajo, un dentista o un maxilofacial en mis piezas y me han dicho que tengo que ir a cámara hiperbárica, pero imagínense, me va a costar. Le digo, no, el seguro se lo va a pagar, porque literalmente si este paciente no recibe antes de y después de hacerse esa intervención, ya sea con el dentista o con un maxilofacial, como es sobreviviente de cáncer y tuvo radiaciones, todo el hueso de la mandíbula va a estar expuesto y se queda como polvo. Si recibe oxígeno antes de y después de, no va a tener esta contraindicación. Bueno, entonces estamos hablando de que una de las indicaciones más comunes utilizadas con la cámara hiperbárica son los pacientes que tienen úlceras en miembros inferiores por el efecto cicatrizante y el efecto estimulante de la cicatrización que produce la cámara hiperbárica y el oxígeno. Hablamos de otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, pacientes con cáncer, como usted lo demostró, ¿hay algún tipo de efecto de la cámara hiperbárica en pacientes con alteraciones cerebrales, demencias o alguna otra enfermedad degenerativa en el cuerpo? Sí están aprobadas desde el punto de vista de data médica nacional e internacionalmente para problemas neurológicos como Alzheimer, Parkinson, esclerosis bilateral amiotrófica, esclerosis múltiple, para los niños fundamentalmente en autismo. Es decir, que hay un abanico muy grande que puede hacer. Desafortunadamente, lo que no califican esas patologías para que los seguros lo paguen. Pero data médica dentro y fuera de los Estados Unidos sí existe que avala la importancia de cómo puede beneficiar a esos pacientes la cámara hiperbárica. De hecho, doctor Paul Darsh, que es uno de los pioneros en los Estados Unidos y fue quien logró que la Federación de Drogas y Alimentos haya podido aprobar estas poquitas enfermedades, y las vamos a ver con el resto de las enfermedades, demostró clínicamente a través de un hermano que él tenía cuán importante era la cámara hiperbárica. Voy a interrumpirla 2 segunditos, doctora, porque debo ir a una pausa comercial. Amigos, al regresar continuamos hablando de este interesante tema, la medicina hiperbárica. Muchísimos efectos y muchísimas aplicaciones en la medicina. Ya regresamos. Para los que apenas están con nosotros o se conectan a través de su televisor o a través de las redes sociales, estamos hablando de medicina hiperbárica con la doctora Cira Olmo. La doctora Cira Olmo es especialista en medicina hiperbárica y nos quedamos en el segmento anterior hablando de los usos medicinales y deportivos de la medicina hiperbárica. Pero la medicina hiperbárica también tiene unos usos cosméticos y estéticos. Hablemos un poquito de eso, doctora. Antes de contestarte esa pregunta, te voy a decir por qué ha sido el kick o el boom de la medicina hiperbárica de hace unos cuantos años para acá. Hace como unos 3 o 4 años, la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos, un grupo de médicos demostró clínicamente que cualquier persona tenga una enfermedad o no la tenga, y eso va a dar el pie a tu pregunta, que entre a cámara hiperbárica y reciba oxígeno 100% grado médico, que es importante decirlo, esa persona va a estimular en su médula ósea un 800% las células madre. Cuando somos adultos, el reservorio más grande que existe en nuestro cuerpo es la médula ósea con las células madre. Todos sabemos que las células madre son el origen de la vida, desde el momento en que mamá y papá hicieron el acto sexual y se entró el huevo con el espermatozoide y empieza el origen de la vida. Entonces, si la cámara hiperbárica tiende a estimular toda esa cantidad de células madres, salen al torrente sanguíneo, ellas no van a ir a popular a cualquier lugar. Ellas van donde existe un problema o una lesión.
Por eso a todo el mundo le digo, cuando ustedes los hombres se afeitan y por algún motivo se hacen una herida, usted no va para la emergencia para que lo suturen o lo cosan. Usted va a esperar el proceso normal de su cuerpo, porque las células, esa herida directamente va a dar un clic a nuestras células que necesitan venir a reparar esta área aquí. Y ellos van a venir y van a reparar y su tejido va a volver a lo normal. Muchas personas me podrían decir, bueno, doctora, si usted está diciendo eso, ¿cómo es posible que si yo tengo un Alzheimer, por qué las células no van a venir y me van a curar esta patología? Bueno, la respuesta es muy sencilla. No es lo mismo una herida pequeña que un daño tan grande cerebralmente. Y hablando de las heridas pequeñas, yo retomo la pregunta que le hice inicialmente y es el uso cosmético o estético. En muchos procedimientos de cirugía plástica o cosméticos está indicado la medicina hiperbárica porque disminuye hinchazón o edema en los tejidos que se han operado y porque mejora o adelanta o estimula el periodo de recuperación. Hablemos un poquito de esos pacientes. Eso es muy sencillo, no solamente el problema de la inflamación o edema, no solamente los hematomas, sino también porque tenemos que recordar que en un proceso traumático como estos de cirugía, nosotras las mujeres que nos podemos hacer un tummy top o el aumento de los senos, whatever, vamos a tener de una forma u otra un tratamiento un poco traumático porque no es lo natural que Dios nos hizo. Claro. Entonces, al recibir oxígeno puro, que dicho sea de paso, solamente nosotros respiramos sobre la faz de la Tierra solamente un 21% de oxígeno. Correcto. En este recinto vamos a recibir 100% oxígeno puro, grado médico. La revascularización de todo ese tejido periférico va a ser mucho más rápido y bueno, no me gustaría usar palabras médicas de apoptosis, pero las células muertas van entonces a entrar a un proceso con estas mismas células madre que empiezan a navegar por todo nuestro torrente sanguíneo, a empezar, vamos a decir, le estamos dando comida y obviamente de adentro hacia afuera vamos a ver que nuestro cuerpo va a empezar a cicatrizar, a sanar, va a bajar entonces el proceso de inflamación. Como muchos artistas, como Madonna, esta muchacha Britney Spears, todos usan cámara hiperbárica. ¿Por qué? Porque usa la estimulación del colágeno, minimiza también las áreas de arrugas de nuestra cara. Muchas personas conocen y popularizan la cámara hiperbárica con el concepto de Michael Jackson, en paz descanse, que lo usaba también. Otros que si Fidel también lo usa, es cierto que lo usa, no se puede dormir tampoco en oxígeno hiperbárico todo el tiempo, porque si recibes demasiado oxígeno también es tóxico. Claro. Pero definitivamente lo usa Messi, el futbolista, sí. Lo usa Pacquiao, el deportista, como estábamos hablando ahorita tú y yo, muchas artistas de Hollywood lo usan como algo, como ir nosotras las mujeres a arreglarnos las uñas o arreglarnos el pelo. Entonces hay un efecto o hay un uso cosmético o estético, pero también hay un uso deportivo donde los deportistas de alto rendimiento, entre comillas, realizan un dopaje con oxígeno, que no es un medicamento ni es una droga, digamos, utilizada normalmente para hacer dopajes. Exacto, vamos a aclarar que es un dopaje benigno. Correcto. Para que las personas no piensen, porque voy a decirlo en cámara, porque me ha sido siempre, me ha dejado decirlo y hemos tenido en otros medios de difusión, él ha estado con nosotros, el Duque Hernández, sí, el pelotero, sí. Él ha estado muchas veces con nosotros y su propio equipo, cuando él tuvo la lesión del tobillo, lo mandaron a oxígeno hiperbárico, porque es la única forma que podía ayudar a su pronta recuperación y si iba a ser sometido a algún tipo de estudio o de test para si tenía algún tipo de droga en su cuerpo, eso definitivamente es 100% sano
Y como yo le digo a todas las personas que me ven diariamente o hablan con nosotros en la oficina, señores, la única droga en el mejor sentido de la palabra, 100% natural, es el oxígeno. Es el oxígeno. Doctora Ciro, ¿cómo es el proceso, cómo es el procedimiento para que un paciente entre a la cámara hiperbárica? ¿Cuánto tiempo dura el procedimiento de medicina hiperbárica y cuántas más sesiones necesita un paciente, lógicamente dependiendo del tipo de enfermedad? Bueno, si lo vamos a hacer desde el punto de vista estético, puede ir desde media hora, y si va a ser un paciente que tiene una herida, que su seguro lo estamos mirando físicamente, cómo tiene la evolución de esa herida, puede ir hasta 90 minutos. Es decir, que puede ir desde media hora hasta 90 minutos. Ahora, sí tiene que cumplir con una serie de requisitos que es altamente importante. Y yo siempre le digo a todo el mundo, ojo a dónde van y dónde se lo van a hacer. La medicina hiperbárica, los accidentes desafortunadamente que han existido dentro o fuera de los Estados Unidos han sido porque tanto el paciente o el personal médico que lo está llevando o supervisando no han cumplido con esto. El paciente no puede entrar con perfume, no puede entrar con grasa, no puede entrar con talco, no puede entrar con gel en la cabeza. Es decir, en otras palabras, es como si usted estuviera acabado de nacer. Y yo digo de nacer porque no es acabado de bañarse, que nosotros nos bañamos y nos echamos perfume y todo. Con ropa adecuada. Ropa adecuada que en la monoplace, es decir, en la de una sola persona, tiene que ser con ropa 100% algodón y tiene que haber sido lavada en lugares especiales que no pueden tener ni Clorox, ni ningún tipo de aromatizante ni nada, porque oxígeno puro es inflamable si no se cumple con esos requisitos. Tengo que hacerle una pregunta y estoy seguro que muchos de nuestros televidentes también la tienen, y es la claustrofobia que se puede sentir, pero me la va a responder al regreso de estos cortos mensajes comerciales. Gracias. Amigos, estamos con ustedes en breve. Ya volvemos. Volvemos con ustedes hablando de un tema muy apasionante que es la medicina hiperbárica, y estamos hablando hoy precisamente de este tema con la especialista en medicina hiperbárica. Doctora, nos quedó una pregunta en el segmento anterior y es la claustrofobia. Estoy seguro que todos ustedes la tienen en mente también, porque estamos hablando que es un área cerrada, un área rígida que afortunadamente, usted nos lo explicó inicialmente, puede tener algo como de vidrio o cristal transparente, pero hay unas nuevas cámaras hiperbáricas que aparte de eso tienen sistema de entretenimiento, como para uno pensar en otra cosa diferente y no pensar que está confinado a un espacio cerrado. Háblenos un poquito más de este tema. Como te dije al principio, cuando empezaron las cámaras, definitivamente sí, si la persona es claustrofóbica y es una de las contraindicaciones que tiene, es difícil entrar, como aquellas personas que van a un MRI y están totalmente cerrados ahí, es bien difícil. En nuestra actividad o en nuestra práctica, pienso que una de las cosas que más nosotros trabajamos es la confianza del paciente. Es mi primera especialidad en la que yo estoy graduada en Cuba, de psicóloga, y entonces esa confianza que va a establecer el paciente con el médico creo que es sumamente importante. Eso es lo primero que tratamos de hacer fundamentalmente, y cuando el paciente viene por primera vez, que nuestro grupo de médicos le hace la evaluación para ver si califica y puede el seguro médico pagárselo, ellos van a ver cómo son nuestras cámaras. En el caso de nosotros, son cámaras de última generación, son totalmente transparentes. Como te dije, puede estar viendo televisión o pueden estar oyendo música. Yo trato por todos los medios de la música ponérsela de relajamiento para que el paciente se quede tranquilo. En mis 10 años de trabajo en esta actividad, yo nunca he tenido que sedar un paciente para hacerlo, pero ellos saben que nosotros estamos todo el tiempo al lado de ellos. Hay un intercom o un radio, como le quieras llamar, que todo el tiempo está el paciente si es que quiere hablar con nosotros o nosotros hablando con ellos. Y como nuestras cámaras son de última generación, las cámaras están en el aditamiento de que si el paciente por algún motivo, sea personal o nunca nos ha pasado, pero si Dios no lo quiera, hay una emergencia, en fracciones de segundos se puede descompresionar la cámara y puede salir el paciente.
Hasta ahora no ha habido ningún problema de ese tipo. Entonces hablamos que los pacientes claustrofóbicos pueden tener una contraindicación, pero que a pesar de que ya existen actualmente unas cámaras más modernas, esta claustrofobia baja y algunos pacientes pueden tolerar el encierro pues, en un área confinada. Hay otro tipo de contraindicaciones, hay otro tipo de pacientes que definitivamente no son candidatos para esta medicina. Definitivamente. Hablemos un Digamos, poquito de en eso. los Estados Unidos, las mujeres que están en embarazo no pueden darse cámara hiperbárica. Sin embargo, Rusia, que diríamos sería El pionero. el pionero de usar, porque hay muchas cámaras hiperbáricas en Rusia, hay lugares que son como este tamaño, más grandes, son quirófanos, y las mujeres paren dentro de una cámara hiperbárica, pero en los Estados Unidos no es permitible. Pero creo que el peso más grande que existe para que un paciente no pueda entrar a cámara hiperbárica es cuando los pacientes tienen problemas de pulmón, es decir, cuando tienen fibrosis pulmonar o lo que le llaman en español, tienen globitos dentro de los pulmones. Bulas, correcto. Pierden la capacidad, porque yo a todo el mundo le digo, los pulmones son todo lo que son órganos blandos, pero en específico el pulmón es como una esponjita. Usted no lo siente, usted como cuerpo, pero el órgano sí siente cuando estamos dando las atmósferas que nosotros respiramos una atmósfera nada más, sí. Vamos a ir a 1.5, a 2 atmósferas, 2,5 o algo. Ese órgano sí empieza a bajar y a comprimirse, a colapsar. Si usted tiene esta condición, usted perdió esa capacidad y entonces la idea no es traer un problema que pueda conllevar o desencadenar a otra situación bien grave. Entonces, yo me atrevería a decir que ese es lo más fundamental a que el paciente no puede entrar a cámara. ¿Algún paciente con problemas auditivos o de vestibulares, vértigo? Siempre se le revisa obligatoriamente. Cuando el paciente va a entrar antes a la cámara, tiene que tomarse todos sus signos vitales. Es decir, se le va a tomar la saturación de oxígeno, sí. Se le va a tomar su presión arterial, se le van a revisar sus oídos y entonces eso es como un ABC obligatorio y va a entrar a la cámara. Cuando sale hay otra vez que hacerlo. Pero nosotros hemos tenido pacientes que tienen tinnitus y han ayudado a ese ruido tan grande que ellos dicen que sienten, aunque no está en las patologías que pagan los seguros médicos, sin embargo, eso está dentro de la gama de lo que le llaman off-label o que no pagan los seguros y hay estudios médicos que han ayudado y que se ha demostrado que los ayuda y ellos dicen que le baja ese ruido tan molesto para ellos realmente. Vámonos un poquito hacia atrás y usted nos habló en el segmento anterior que en niños autistas la medicina hiperbárica tenía algún tipo de utilidad. Hablemos un poquito de los autistas y hablemos también un poquito más de algún otro tipo de enfermedades en niños donde la medicina hiperbárica puede tener efecto positivo. En los niños autistas, sí. Desafortunadamente no lo paga también el seguro médico, pero si cualquier persona va al internet y pone autismo con oxígeno hiperbárico, va a ver cuánta cantidad de estudios clínicos hay. Existe un doctor fundamentalmente en Florida, que es el doctor Rosengold, que viene siendo también pionero en cámaras hiperbáricas con niños autistas. Desafortunadamente, él lo tiene muy de cerca y ha investigado él con su esposa, que es médico también, y ha visto cuán es la importancia del problema de los niños autistas. En el caso de nosotros, hemos tenido niños que desafortunadamente casi todos le afecta mucho el habla o la comunicación, como que se cierran ellos en ese caparazón que están en su mundo y nosotros los hemos tenido, que les hemos empezado paulatinamente a hacer cámaras hiperbáricas. Fue muy difícil al principio tenerlos porque, como tú bien dices, tener ese tipo de niño encerrado era muy difícil. Pero como clínicamente, que todavía, dicho sea de paso, nadie sabe por qué nacen o por qué adquieren el problema del autismo. Algunos que si es el cromosoma, que si son las vacunas, que si es un problema genético, pero de verdad ningún médico, ni dentro de los Estados Unidos, ni fuera de los Estados Unidos, han demostrado. Porque si no ya, tú sabes, el que lo hubiera visto hubiera coronado. Encontrado la cura exactamente. Para el autismo, por supuesto. Pero definitivamente sí se sabe que hay un problema de falta de oxigenación en algún área del cerebro de estos niños. Y
en una coordinación de darle terapia de oxígeno hiperbárico con la terapia del habla y la terapia ocupacional, todo en conjunto hemos visto que hay un progreso fundamental. La cosa, y yo siempre se lo digo a muchos colegas y a los papás de estos niños también, la cosa no es que tú vienes a hacer oxígeno hiperbárico y quítale la terapia del habla o la terapia ocupacional o física. No. Es un tratamiento Es complementario. en conjunto, correcto. Esto es como un matrimonio bien llevado. Si no hacemos esto, no vamos a poder ver o medir los parámetros en cuán avanzado ese niño. Es igual que para las personas con Alzheimer, que vienen como si fuera en retroceso y hacer un niño, eso también. Si no hacemos una terapia en conjunto, no vamos a poder ver el avance de ello. Y conecto con la pregunta siguiente. ¿Hay un límite de edad para poder realizarse un tratamiento de medicina hiperbárica? No, no hay límite de edad. Yo particularmente he tenido niños de 7 meses y he tenido personas hasta de 95 años. Y no hay límite de edad porque simplemente te voy a decir algo. Yo te tapo la nariz y te tapo la boca, dime cuánto tú vas a poder aguantar. No, yo nada. Y bueno, el único que yo conozco es Pipín Ferreira, sí, el buzo que puede hacerlo. Sí. Pero él es anormal, porque en el mejor sentido de la palabra, NASA lo estudió y todo, y sus pulmones son fuera de lo común. Pero realísticamente, usted puede estar sin comer un día, va a estar, ¡ay, qué hambre! Pero no se va a morir. Va a poder estar sin tomar agua, puede ser un día completo, 24 horas. Quizás pueda llegar a deshidratarse, pero no va a morir. Pero si usted le tapa la nariz y la boca, el daño es irreversible. Hasta ahí llegamos. O morimos o nuestro cerebro pasa. Voy a hacer una pausa porque tengo que ir a comerciales. Ya regresamos, continuamos hablando de ese tema tan importante que es la medicina hiperbárica. Amigos, no se muevan. Amigos, estamos hablando de la medicina hiperbárica, una medicina que lleva muchísimo tiempo realizándose, hablamos inicialmente desde el siglo XX, pero que actualmente cada vez más coge un auge y cada vez hay muchas más indicaciones médicas. Estaba revisando mientras estábamos en comerciales y encontré más de 100 indicaciones médicas para diferentes tipos de patologías o de enfermedades. Doctora, hablemos un poquito de la cobertura de seguros y cómo es el estado actual en la parte de seguros para que los pacientes puedan acceder a esta medicina. Bueno, todos los seguros o los HMO, incluyendo Medicare, que es quien lleva las directrices para los HMO, cubren todas estas patologías, como bien tú estabas revisando, que van desde lo más común que las personas conocen, úlceras o heridas en las extremidades inferiores para los pacientes que son diabéticos, hasta los efectos secundarios del problema de cáncer o pacientes que han tenido problemas de próstata y se han quedado con incontinencia urinaria o simplemente han tenido lo que le llaman sangrado en la orina, o como te dije anteriormente, hasta lo más sencillo, tuvieron un tipo de radiación y van a ir a un dentista o un maxilofacial para hacerse algo en su mandíbula y el seguro le va a pagar porque si no va a tener efectos posteriores mucho más grandes. Creo que la medicina está tratando por todos los medios, aún más hoy día que la mayoría de los HMO o los doctores que están involucrados con HMO le llaman a riesgo. Entonces, estamos tratando de evitar y de educar a los pacientes a que no lleguen a un salón de operaciones para hacer una amputación. Por eso le digo a todo el mundo, señores... Sin antes pasar por una alternativa más. Que una alternativa que es real, que está aprobada por la Federación de Drogas y Alimentos, que el oxígeno hiperbárico no es un milagro, es ciencia, está demostrado dentro y fuera de los Estados Unidos, que realmente todos los seguros lo pagan, obviamente siempre y cuando esté dentro de las patologías que lo hagan. Y a mí me gustaría siempre hacer mucho hincapié en el tema de los pacientes con úlceras diabéticas. Señores, la mayoría de los pacientes de úlceras diabéticas
van al podiatra, van al cirujano vascular, lo ve su médico de cabecera o PCP, como le quieran llamar. Eso no significa que van a dejar... Usan medicamentos caseros, eso, porque pero, es de muy difícil cicatrización una úlcera. Obviamente, pero se pasan meses y meses y meses y no han visto que hay una ley de Medicare que dice que después de 30 días que ese paciente haya sido tratado, ya sea por su médico de cabecera o por el podiatra o cualquier otro tipo de especialista, y su úlcera no esté en el grado de sanación que necesita, tiene derecho a ir a cámara hiperbárica con el cuidado de la herida. Muchos pacientes no saben de esto y no reconocen sus derechos a decirle a su médico: doctor, hemos pasado por todo este camino y yo sigo igual. Entonces, ellos tienen su derecho a educarse en el tema y poder ir a una alternativa que clínicamente está demostrado. Obvio, como dije, el oxígeno hiperbárico es ciencia, no milagro. Si usted cree que cuando usted ya llega donde nosotros hay una úlcera con ya necrosada o ya negra, como le quieran llamar, o tiene una gangrena ya en un estadio súper avanzado, lo hemos tenido que le hemos podido salvar el pie, pero como yo siempre digo, Papá Dios es quien hace los milagros y escoge las personas. Y también la mano tiene 5 dedos, son hermanos y son diferentes. Pero sí está demostrado clínicamente el desarrollo más rápido que tiene el paciente cuando hace oxígeno hiperbárico junto con el cuidado de la herida. Y vamos a hacer una aclaración específica. No es el cuidado de la herida de un home health, de un enfermero que va a la casa y te cura o te limpia. Yo no estoy diciendo que ellos no estén haciendo el trabajo bien, pero llega un momento que no es igual las posibilidades reales que tiene esa persona que va a tu casa a un centro especializado, sea dentro de hospital o fuera de hospital, que pueda hacerte bajo supervisión médica y te haga el cuidado de la herida más la cámara hiperbárica. Porque muchas personas, yo recuerdo la pregunta que tú me dijiste, dicen, no, pero yo me doy oxígeno por la nariz. Señores, eso no es oxígeno puro. Eso es otra cosa, es un concentrador y no es medicina hiperbárica. Tiene que existir bajo la supervisión médica en cámaras hiperbáricas. No es cualquiera que te lo pueda dar y eso es sumamente importante. Muchas personas están falta de educación sobre el tema. Por eso pueden llamar no solamente a nosotros, sino a muchos centros que en el sur de la Florida, que son hospitales, y pueden educarse en el tema. Y centros responsables definitivamente, que hacen todo el cuidado y que manejan esta medicina hiperbárica como debe ser, un tratamiento médico. Seguro. Vámonos a otra área del cuerpo, doctora, y es el cerebro. El cerebro es 100% dependiente de oxígeno. Las neuronas dependen 100% de oxígeno. Usted puso un ejemplo y es cuando los niños están en la piscina y Dios no quiera, dejan de respirar. Pues el cerebro se muere y en muchos otros accidentes también el cerebro se muere básicamente por falta de oxígeno. ¿Cuál es el efecto de esta medicina en esta área tan específica del cuerpo? A lo que le llamamos en inglés cerebral apoxia, que es lo que desafortunadamente estos niños ya hayan tenido un accidente en piscina o un accidente automovilístico o algo y el daño sea a nivel cerebral, basado en pruebas neurológicas, sea un CT scan que se hace y se ve el antes y el después, dependiendo el área donde está el problema. Se ve claramente cómo empieza a oxigenar esa área y aunque hay una tendencia muy grande que se dice que si las neuronas mueren ya no existen y se quedan, pero sí sabemos también, y esa no es mi área, no soy neuróloga, no quiero meterme en un camino escabroso para que me diga algún colega, pero estás diciendo algo en medicina hiperbárica que puede hablar con propiedad. Pero sí sabemos que al oxigenar esas áreas hay una comunicación de las neuronas directamente unas con las otras, porque sí sabemos que cuando existen estos traumas tan severos se pierde la comunicación neuronal o la electricidad, vamos a decirlo para los que no conozcan este término. Las neuronas o las células tienen estos deditos, estas formas de comunicarse unas con el otro y llevan el flujo de una neurona a la otra, la corriente, correcto, y esas son, nuestro cerebro es nuestra computadora, la más perfecta que Dios hizo, y ellos llevan el mandato entonces de abre el ojo, mueve la mano o algo de eso. Cuando se pierde
esa comunicación, se perdió todo a través de la membrana celular, de la mitocondria, de todo, es decir, hasta del núcleo. Vamos a hablar para los que no saben de esto. Entonces, el oxígeno, como dije, es el alimento fundamental de nosotros los seres vivientes. Y se ha visto que no en una o en dos, todo depende, y siempre le digo a todas las personas porque me hacen esa pregunta, ¿cuántas sesiones? Le digo, mira, las enfermedades neurológicas son totalmente diferentes a las heridas. Las heridas nosotros vamos a estar pudiendo ver, vamos a medir, vamos a tirar fotografías. El cerebro es bien difícil porque cada persona va a reaccionar de una forma diferente. Pero basado en estudios como CT scan, pruebas que sí se pueden mirar, el antes y el después, se ve definitivamente como las áreas afectadas que pueden estar comprimidas o a nivel psicomotor, vamos a decir, se puede trabajar y se puede ver después entonces cómo ha avanzado el paciente, y trabajando con los propios terapistas van diciéndote entonces cómo esta persona que tuvo este accidente, si antiguamente no podía ni tan siquiera articular una palabra, cómo ahora puede hacerlo, o simplemente coger el lapicero y hacer esto, aunque no esté escribiendo totalmente, cómo puede al menos tratar de hacer la acción. Por lo menos se ve una evolución definitivamente y se ve algo, y podría ser también muy útil en los pacientes que están en estado vegetal, que se llama el estado vegetal comúnmente, que son pacientes con comas profundos que podrían tener un tipo de utilidad en el momento o en la medida en que estas neuronas en el cerebro se oxigenen y puedan otra vez empezar a enviar los estímulos eléctricos para poder hacer sus movimientos. Definitivamente se ha hecho. Si ustedes entran al internet, como dije, del doctor Paul, pionero en el mundo de los Estados Unidos en esto, hay un caso de un niño de un accidente automovilístico. Recibió muchas, pero muchas terapias de oxígeno hiperbárico en coordinación con terapia física y todo. Y ese niño estaba en estado vegetal completamente. Ese niño hoy día, un adolescente, está caminando, se habla, y él llevó, gracias a Dios, tenemos a médicos como él que creen y lo llevan a cabo en los Estados Unidos, y llevó toda la evolución de ese niño desde el primer día del accidente hasta hoy. Es algo impresionante. Lo que me da mucho dolor que todavía nuestro país no se dé cuenta que la medicina hiperbárica se puede convertir hasta en algo preventivo para hacer. No sé si tú sabes y has leído que en el Johns Hopkins de Baltimore hay un estudio sumamente interesante que habla que las células cancerosas no pueden sobrevivir en un medio 100% rico en oxígeno. Señores, tenemos algo tan sencillo, tan simple, y no estamos teniéndolo ahí en el ojo de que nos puede ayudar a tener mejor calidad de vida. Y en este país el promedio de edad cada día es más, pero también tenemos que ver que la industrialización nos envenena. Nos envenena. Y en pacientes con cáncer también usted lo ha tratado. Hay otro tema muy importante y es el uso de la medicina hiperbárica como terapia de rejuvenecimiento, que aunque es un tema, digamos, no médico, es un tema de autoestima, es un tema muy actual y es un tema que hombres y mujeres también quieren verse jóvenes y quieren lucir una apariencia juvenil. Hablemos un poquito cuál es el efecto de la medicina hiperbárica en el rejuvenecimiento de la piel, en la disminución, en el aumento, por ejemplo, del colágeno, en la disminución de las arrugas o de todas estas áreas de visión, pues como de verse un poquito más viejo o de más edad. ¿Cuál es el efecto real? Bueno, el ego de nosotros antiguamente era de nosotras las mujeres, ya creo que hasta de los hombres, porque era como un mito que nosotras las mujeres éramos las únicas que nos hacíamos un tummy top. Hoy día se hace una liposucción o un tummy hasta un hombre, y yo lo aplaudo, porque vernos en el espejo, la vejez es linda, porque estamos aprendiendo, pero yo particularmente quisiera tener 20 años con la experiencia de hoy día. Eso es bien difícil tenerlo, porque, como dije, la industrialización, el estrés de nuestro propio país, que estamos todo el tiempo en el teléfono y llamándonos y todo, nos hace envejecer, y esas neuronas se van muriendo, y nosotros por dentro nos estamos muriendo, pero por fuera se ven los efectos secundarios de eso. Vamos a tener líneas de expresión, vamos a tener hasta estas líneas mucho más marcadas y todo. El oxígeno hiperbárico, como tiene una
revascularización de adentro hacia afuera y como dije anteriormente, clínicamente demostrado que usted va a sacar, mientras que esté en oxígeno hiperbárico, al torrente sanguíneo, más de un 800% de células madres, pues estas células madres van a ayudar a producir más tu colágeno, que no es para nadie que no sepa que cuando vamos envejeciendo, nuestra piel, el órgano más grande de nuestro cuerpo, se va poniendo más delgadito y por eso yo oigo a muchas personas, mira cómo tengo manchas, me están saliendo. No son manchas, es que usted va perdiendo el colágeno y de cualquier cosa usted se da un golpe y se hace morado o se raspa y ya tiene ya ahí porque se va poniendo la piel como una telita de cebolla. Es decir, el oxígeno hiperbárico va a ayudar a esta producción de colágeno, se va a ver su piel mucho más con luminosidad, con elasticidad también, también en todas estas partes de bolsas que nos va a hacer bajar también en retención de líquido, porque la cámara hace también que tú bajes de peso y bajes tu función de retener líquido también. Muchas personas salen de la cámara y corriendo van a hacer pipí porque el cuerpo como que va sacando todas esas toxinas. Al ser antibacterial también quita todo eso del cuerpo y obviamente vas a desintoxicar mejor tu cuerpo y vas a ayudar a tener una calidad de vida mejor y tus expresiones se van a ver diferentes. Por esa razón es como tú bien dices, los cirujanos cosméticos, desafortunadamente no todos, pero una gran mayoría tratan de, antes de la cirugía, de hacer algunas para estimular estas células madre y después de la cirugía lo ponen también para que el nivel de sanación o de recuperación de este tipo de cirugía sea mucho más rápido. Pero hay artistas que no están en cirugía y se lo hacen porque están ganando calidad de vida, porque no hay ninguna otra forma. En las personas que tienen alopecia o caída del cabello también lo hacen con muy buenos resultados, aunque lo estén llevando colateralmente con otras cosas que pueden ser células madre que se la están inyectando también y se lo están poniendo, o simplemente lo pueden hacer con cremas y se lo ponen y se lo aplican en la cara, pero al llevarlo con oxígeno hiperbárico también van a acelerar el proceso anti-envejecimiento de las personas. Le crecen más las uñas a las personas mucho más rápido. Yo he tenido pacientes que han entrado a la cámara y me dicen, mira, yo siento que mi pelo me está cambiando. No lo tengo tan suave, lo tengo más joven, más nuevo, más vigoroso. Y eso lo hace la cámara también. Doctora, muchas gracias. Gracias. Muy contento de haber tratado con usted este tema y sé que todos ustedes también han aprendido un poquito de esta medicina, la medicina hiperbárica, que vino para quedarse y que cada vez tiene más usos en la medicina. Amigos, no se muevan que estoy en breve con ustedes. Doctora, gracias de nuevo. Gracias a ti.